Primera Samuel 17. Quiero que abran su Biblia, la palabra de Dios en Primera Samuel 17. Una historia muy conocida en la palabra de Dios, donde David mata al gigante Goliat. Vayan a Primera Samuel 17:31. Y dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la esquijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en un saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su bonda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te haré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para salir al encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. La historia cuando David vence al gigante Goliat. En esta historia podemos ver a un joven de lindo parecer, pero era un muchacho. No dice la palabra que era un guerrero, no dice la palabra que era un hombre fuerte, sino la palabra nos da a entender que es un hombre muy débil para esta batalla, que es un muchacho muy débil para enfrentarse a un gigante como lo era Goliat, el cual atemorizaba a todo el ejército de Israel. Pero este joven, a pesar de que era débil,
a pesar de que no tenía las fuerzas, él tenía algo, y era su confianza puesta en Dios. Él sabía que a pesar de que él era débil, la verdadera fortaleza viene de Dios. Él sabía que a pesar de que él era muchacho, sabía que él iba a vencer a ese gigante, porque su fortaleza es Jehová. Y dice la palabra que Jehová no fue y libró la batalla con espada. Que David no fue y libró esta batalla con una espada, con una armadura, sino que fue en el nombre de Dios, la cual fue la manera en que venció a Goliat. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con vos? ¿Qué tiene que ver la historia de David y Goliat con la iglesia? Tiene que ver mucho, porque hoy en día la iglesia es demasiado fuerte. Hoy en día la iglesia se volvió muy fuerte. Hoy en día la iglesia batalla, corre sus batallas y pelea sus batallas con su fuerza. Hoy la iglesia dejó de depender de Dios y puso sus fuerzas antes que las fuerzas de Dios. Y ese es el problema, hermanos. Nos volvimos muy fuertes. Tan fuertes que no necesitamos consultarle a Dios para tomar una decisión. Tan fuertes que si tenemos un problema, recurrimos a los medios del mundo. Recurrimos al hombre. Recurrimos a nuestras propias fuerzas, a nuestro propio entendimiento y a nuestro propio saber. Pero no consultamos, no oramos, sino hablamos con Dios sobre lo que nos sucede. Nos volvimos tan fuertes que no tenemos necesidad de pedirle fuerzas al Señor. Nos volvimos tan fuertes que nosotros mismos queremos salir de los desiertos y de los problemas en nuestras vidas. Nos volvimos tan fuertes que nosotros mismos queremos hacer las cosas sin consultarlas con Dios. Quiero que vayamos a 2 Corintios 12. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, y que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero a mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Dile a tu hermano, dile a alguien que esté ahí, y si no tenés a nadie, ahora mismo después llamás y decís esta palabra: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. El apóstol Pablo, nos que habla en esta carta de Corintios, él habla y expresa que el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Él habla y expresa que lo único que se puede gloriar es en sus debilidades. Es lo único que puede alardear, es lo único que puede gloriarse es en sus propias debilidades. Porque sabe que en su debilidad el Señor pone su fortaleza. Y es exactamente lo mismo que le pasó a David. Él sabía que en su debilidad, de ser muchacho, de ser tenido en poco, de ser menos que Goliat, él sabía que el Señor se iba a fortalecer e iba a vencer esa batalla. No debemos avergonzarnos, no debemos ocultar y no debemos dejar a un lado nuestras debilidades. No tenemos que pensar, ay, soy débil y yo tengo que resolver los problemas. Tengo un carácter débil y yo tengo que ser más. Soy débil y tengo que entrenar más en tal área de mi vida, y no es así. La palabra dice que mientras más débil sos, más debes gloriarte y más feliz te debes poner. Y más esas debilidades tenés que entregar al Señor. Porque en esas debilidades es donde el Señor llena con su fortaleza. Cada cosa que hagamos con nuestras fuerzas, cada cosa que hagamos con nuestro parecer, va a estar mal. Porque somos imperfectos, somos necios y somos tontos. Cada cosa que hagamos por nosotros mismos va a ser imperfecto y va a estar mal. Nuestra fuerza tiene un límite. Y si buscamos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, todo nos va a salir mal y va a ser imperfecto cada cosa que hagamos, porque pusimos nuestras propias fuerzas y nuestro propio entendimiento en hacer las cosas. La única manera de que salgas adelante y la única manera en que podamos perseverar hasta el final, la palabra dice que persevera hasta el final, este será salvo. Y para el hombre es imposible perseverar en obediencia hasta el final, a no ser que sea por la fuerza de Dios. Hermano, no es ningún misterio. Jesús lo dio y lo dio todo en abundancia y reveló todo los misterios del reino. Y Él te dice, entregá todas tus debilidades. Y si tenés alguna fortaleza, sé débil en esa fortaleza. Que no seas fuerte en algo. Sé débil. Y mientras más y más débil seas, más y más las fuerzas y las fortalezas del Señor va a obrar en tu vida. Y estoy hablando no para los del mundo y no para los que se hacen llamar cristianos. Estoy hablando para los hijos de Dios. Estoy hablando para los que
ponen a Jesús en primer lugar en sus vidas y siguen el camino de Cristo. Estoy hablando para los que cargan su cruz y siguen a Jesús. Muchos hermanos oran y piden fuerzas. Dicen: Señor, fortaléceme. Fortaléceme en esta angustia. Señor, fortaléceme, Padre. Fortaléceme porque tengo este problema. Señor, fortaléceme porque tengo malos pensamientos. Señor, fortaléceme porque tengo... Pero por más que ores y por más que pidas fortalezas, hasta que no dejes tus fuerzas a un lado y te humilles y te postres ante el Señor Jesús, el Señor no va a poner sus fortalezas en ti. Hasta que no dejes a un lado tus fuerzas humanas e imperfectas, el Señor no va a poder poner sus fuerzas perfectas. Si pides fortaleza, vacíate de tu propia fortaleza, vacíate de ti mismo y permite que todo tu ser sea lleno del Espíritu Santo y sea lleno de Cristo Jesús. Esa es la más grande fortaleza de todas, la fuerza del Señor. Si no, ¿cómo me explicás que este joven venció a un hombre de guerra? Porque no fueron sus fuerzas, sino fue la fuerza del Señor. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si vos te humillás a Jesús, si vos le decís: Señor, soy débil en todo y no sirvo para nada, no seas mis fuerzas, sean las tuyas, Padre. El Señor va a obrar y va a poner las fuerzas en tu vida para hacer cosas que para vos antes eran imposibles. En Cristo cualquier cosa es posible. Hijo de Dios, si te sientes cansado, si te sientes débil y sientes que no das más, gloríate en eso. Si sientes que no da más, gloríate en eso. Ponte feliz por eso y agradece al Señor Jesús por eso. Porque mientras menos puedas, mientras menos de ti des, mientras menos de tus fuerzas pongas, más el Señor va a hacer en tu vida. En cambio, el necio, el que quiera ir por su propio entendimiento y quiera poner sus propias fuerzas, el Señor lo va a humillar. Y se va a dar cuenta que al tomar sus propias decisiones, no le va a ir bien. Porque nada somos, imperfectos somos. Y nuestras propias fuerzas no valen para nada. No tomes las decisiones por vos mismo, sino consulta y ora al Señor. No te vuelvas fuerte, vuélvete débil, porque en la debilidad vas a ser fuerte en Cristo Jesús. Hay dos cosas que van a batallar toda tu vida en vos mismo, la carne y el espíritu. Y mientras más fuerza tenga la carne, menor fuerza va a haber del Señor en tu vida. En cambio, mientras más fuerza, mientras más debilidad pongas en tu carne y pongas en tu humanidad, mientras más débil seas vos, más fuerza va a poner el Señor. Más de su espíritu va a poner el Señor en vos. Y más fuerza va a poner el Señor en tu espíritu. Porque no vas a ser vos, sino va a ser Él. Y con eso vas a vencer las grandes cosas que pasen por tu vida. Porque es Él. Es por esa razón, para el hombre es imposible obedecer a Dios. Para el hombre es imposible seguir a Dios. Porque es imperfecto y es carnal. En cambio, para el hombre que se humilla, se arrepiente y se entrega a los pies de Cristo, el cual entrega todas sus fuerzas, todo su entendimiento y se vuelve débil para que el Señor lo llene de su fortaleza. Ese es un hijo de Dios. Y con ese hijo de Dios nada va a poder. En Mateo 8, en la historia del centurión,
El centurión, díganme, Señor, era un hombre fuerte. Era un hombre fuerte físicamente, políticamente y jerárquicamente. Era muy, pero muy fuerte el centurión. El centurión pudo haber resguardado en sus propias fuerzas y decir: mi siervo está enfermo, voy a buscar a los mejores médicos de todo Roma. Voy a buscar a los mejores médicos que haya para que sanen, para que ayuden a salir a mi siervo de esta enfermedad, de este problema que él tiene. Pero el centurión vio algo en Jesús. El centurión vio al Hijo de Dios. Y si centurión confiaba en sus propias fuerzas, ese siervo iba a morir e iba a padecer. Pero el centurión no tomó esa decisión porque vio algo en Jesús. Y él supo que en Jesús estaba la verdadera fortaleza. Él supo que a pesar de que era centurión, el que tenía la verdadera autoridad era aquel hombre que paseaba rodeado por sus discípulos. Era aquel hombre que predicaba el reino de Dios. Porque sabía que aquel hombre era Dios. Y el Señor se lo hizo conocer en su corazón. Y el centurión no vino a Jesús diciendo: tú, hombre judío, vente para acá y sana a mi siervo y vete. Él no vino hacia los pies de Jesús. Él vino postrado, se arrodilló y le dijo: Señor, Señor mío, no soy ni digno de que estar parado acá y hablarte. Pero te suplico, Señor, que sanes a mi siervo. No hace falta que vengas a mi casa porque no soy digno que toques mi morada. Solo con que digas tu palabra se cumplirá. Y fue así como el siervo del centurión fue sanado. A pesar de una enfermedad, a pesar de ese gigante que estaba en la vida del siervo del centurión, no fueron por sus propias fuerzas que salvó y sanó a su siervo, sino que fueron con las fuerzas del Señor. Pero para que la fortaleza de Dios entre en su vida, la manera en que la fortaleza de Dios entró en su vida fue humillándose a los pies de Cristo, fue humillándose a los pies de Jesús. Y es así como el Señor lo enalteció. Hermano, ¿por qué sos tan necio? ¿Por qué seguir confiando en tus propias riquezas y en lo propio? En tus propias fuerzas y en tu propio entendimiento. De nada te va a servir, a nada te va a llevar. La palabra te muestra que como un centurión, líder del ejército, con mucho poder en el Imperio Romano, a pesar de eso, sus fuerzas eran imperfectas y nunca iban a poder sanar a su siervo. Pero fue sano cuando se humilló a los pies de Cristo y dejó entrar las fuerzas y el poder de Dios en su vida. Lo mismo tenés que hacer vos en tu vida. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12: yo me glorío cuando me persiguen, me glorío cuando me buscan, cuando me quieren juzgar, cuando me quieren decir de todo por predicar la palabra de Dios. Me glorío cuando me ven débil, cuando quieren pisotearme. Me glorío porque sé que lo que hago es para glorificar al Señor Jesús. Y de esa manera se obtiene la verdadera fuerza. Y de esa manera uno es fortalecido por Jesús. Y tenemos que llegar hasta el punto, como
como con Pablo en Gálatas 2, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que debe llegar como un verdadero Hijo de Dios. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas no soy yo, ya no soy más yo, es Jesús en mí. La palabra también nos dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Y de aquí las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Ese es el verdadero Hijo de Dios, y que se postra a los pies de Cristo. Y quiero que ahora, porque cuando termine esta palabra, el demonio te va a arrebatar esa semilla. Quiero que ahora mismo que está presente Jesús, le digas: Señor, Señor mío, no soy ni digno, Padre, de hablarte, no soy ni digno, Señor, de conocerte. Pero, Padre, pido misericordia, Señor. No permitas que sea yo, Señor. No permitas que sean mis fuerzas. No permitas que sea mi entendimiento. Y no permitas, Padre, que sea yo, Padre. Sé tú en mi vida. Sé tú mi fortaleza. Te entrego todas mis debilidades y todas las fortalezas, Señor. Las humillo y las pongo delante de ti, Padre. Soy débil en todo, Padre, y te entrego todo a ti, Señor Jesús. Para que tú seas mi fortaleza, Señor. Para que tú seas en mí. Porque ya no quiero vivir yo, Señor, sino quiero que tú vivas en mí, Señor Jesús. Te lo pido en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, Padre Santo. Amén. ¿Por qué debemos humillarnos a los pies de Cristo? Porque Él derramó su sangre en una cruz y porque Él es digno. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Vamos a Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la
para gloria de Dios Padre. Hermano, Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús, siendo Dios, se despojó de su estado de Dios. Se despojó y entregó su vida en una cruz. Entregó y dio su vida en una cruz, humillándose y volviéndose en forma de hombre. Si el mismo Dios lo hizo por amor, ¿cuánto más vos lo debés hacer? ¿Cuánto más vos debés humillarte? Si Dios se humilló para que seas salvo, ¿cuánto más debemos humillarnos nosotros, iglesia? Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo por vos. Humíllate y entrégate a sus pies, porque Él es digno y porque Él lo dio todo. Porque Él lo entregó todo. Si estás cansado, si estás padeciendo, gloríate en eso, porque en nuestras debilidades es donde la fortaleza de Jesús, es donde Jesús pone su fortaleza. Y Él se humilló y Él se entregó. Él no estimó ser igual a Dios y no vino como Dios. Él vino como hombre. Y estuvo y se humilló en obediencia. ¿Cuánto más nosotros debemos humillarnos en obediencia al Señor? Él entregó su vida por nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos dar la vida por aquel que la dio por nosotros? Humíllate y entrégale tus fuerzas al Señor. Sé débil, porque en esa debilidad es donde la fuerza y el Espíritu Santo va a estar presente. Padre Santo, bendice a cada uno que escucha esta palabra. Bendícelo hoy a él, a ella y a cada uno de sus familias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y únela en todo el rincón del mundo, Padre. Haz que tu iglesia se humille a tus pies y te reconozca, Señor, que tú eres la verdadera fortaleza y que tú eres el Señor y nosotros no somos nada, Padre. Perdona a tu iglesia, Padre, por enaltecerse y por dividirse, Señor. Padre Santo, a ti te entregamos y te damos toda la gloria y honra, Señor. Somos débiles para que tú seas, Señor, la fortaleza de nuestras vidas. Somos débiles porque no valemos nada, Señor. Tú nos has dado todo. Sé tú nuestra fortaleza, Padre Santo. Te aceptamos como nuestro Señor, Salvador, y sabemos, Padre, que estás a la diestra del Señor y que te has levantado de los muertos y estás reinando, Jesús. Confiamos y creemos en ti. Sé tú nuestra fortaleza. Y confiamos en tu promesa, Señor, que diste, que estarás con nosotros hasta el final. Ayúdanos y fortalécenos para perseverar hasta el final, Señor Jesús. Confiamos en ti, te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Entrégale todo al Señor y sea Él tu fortaleza. Te agradecemos, Jesús, tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones.